¿Qué significa el tiempo para el afinador de pianos? Porque entiendo que tú le das tratamiento a un piano que está en una casa desde hace 100 años, Ajá, lo mismo que le das tratamiento a un piano que va a tocar pues Claude Bolling dentro de media hora. ajá. Entonces el tiempo es una cosa que puede ser algo muy comprimido o que puede ser algo casi casi libre según el caso. ¿Cuáles son, digamos, los extremos de ese tratamiento del tiempo? Y en referencia a la afinación propiamente, mira, una afinación con tiempos muy recortados ha sido un trabajo de urgencia que te dicen, oye, nos quedó mal el técnico, necesitamos que saques adelante este piano. Entramos, abrimos la sala a las 8 y son las 7 de la noche. En 45 minutos, en una hora, se puede hacer un buen trabajo de afinación si el piano está en buenas condiciones y está dentro de un tono de afinación, vaya, que no está floja la encordadura, sino que es un piano que recibe un mantenimiento regular. Y fuera de eso, el tiempo ideal son un par de horas para trabajar con la pura afinación del piano, ¿verdad? Si surgen detalles técnicos o mecánicos del instrumento, pues ya es otro el asunto. Pero meramente la afinación, un par de horas es un tiempo cómodo para trabajar con un buen instrumento. Un piano en el que se va a tocar un repertorio agresivo, pensemos en Franz Liszt o en Chopin, que son autores que atacan muchísimo el teclado, Claro. es muy distinto a un, un, piano en el que se va a tocar Schumann, por decir algo. Eh, Tú piensas en el repertorio, tú tienes que saber algo sobre el repertorio que se va a tocar en un piano para afinarlo, o te da lo mismo. No, sí ayuda. Cuando estás trabajando a nivel de concierto, sí hay que tener conocimiento del repertorio que se va a tocar, hay que platicar con el pianista, hay que ver sus necesidades. Hay un estándar para concierto que es el piano Steinway de concierto, que ese se utiliza en la mayoría de las grandes salas de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, pero hay pianistas que tienen predilección por un cierto tipo de regulación de la maquinaria o un cierto timbre del instrumento, ya no cuestión de afinación, la afinación solo es una, pero el timbre y la voz del piano se puede modular hasta cierto punto dependiendo ya de la misma personalidad del instrumento. Entonces entrevista uno con el pianista y a ver cuáles son sus necesidades y ver si el piano en el que va a trabajar es suficiente para llevarlo hasta donde él quiere, ¿va? En cuanto al repertorio, sí hay algunos repertorios que necesitan un instrumento, un sonido más brillante, un sonido más metálico. Hay repertorios que necesitan un sonido muy suave, algunos que necesitan una maquinaria muy veloz, etcétera. Entonces todo ese conocimiento ayuda a preparar mejor el instrumento y que el pianista se pueda pues, lucir prácticamente en su interpretación, ¿verdad? Que no tenga ningún problema en cuanto al instrumento. Yo recuerdo, Jorge Rodríguez, casos que me ha tocado atestiguar gracias al trabajo periodístico, casos de músicos que tienen unos rituales o unos, digamos, eh, eventos de preparación demasiado exigentes. Supongo que esto ocurrirá también respecto a la afinación y respecto a, pues, a la orquestación o al manejo de toda la agrupación. Te digo porque en alguna ocasión yo le dije a Manolo Sanlúcar, le dije, oiga maestro, pues ya estamos aquí, ¿pudiera usted tocar algo? Me dijo, no, no voy a tocar nada. Le digo, pues qué amable, pero podría decirme por qué. Si es que yo para tocar cualquier cosa necesito un marco de 2 horas de calentamiento, de 2 horas de preparación, de 2 horas de concentración para yo poder atacar la guitarra. Si no, yo no la toco. Lento. Esto ocurre también en el ámbito del piano. ¿Qué tipo de dificultades te has encontrado tú con gente como, por ejemplo, tú
muchísimos otros casos, pero también has trabajado para gente como Corea, etcétera. Eh, ¿Cómo es, digamos, el marco de relación que tienes que establecer tú con un pianista para poder percibir o sentir o adivinar qué es lo que realmente quiere? Es muy breve y es muy directo, por lo que se dispone de muy poco tiempo para entrevistarte con el pianista. En ocasiones no sucede esa entrevista, no hay contacto con el, trabajas con el manager del tour o trabajas con el conocimiento mismo que tú tienes del repertorio que se va a presentar o de la información que logras recabar a través de otros medios sobre el artista, ¿verdad? En ocasiones te encuentras con detalles o con narraciones de situaciones que se le presentaron, ¿sí? Y entonces tratas de prever lo que pudiera presentarse a la hora de trabajar con él. Definitivamente lo mejor es poder entrevistarte con el artista. Por lo general, la entrevista sucede ya una vez que hiciste el trabajo. O sea, ya para que... Sobre todo en cuestión de música popular, de conciertos masivos, ¿sí? Por decir, Arena Monterrey, Pabellón M y cosas así. Yo llego, tengo mi llamado para afinar y entro a afinar y me enfrento con un piano. Por lo general son pianos que ya conozco. Digo, tengo 38 años atendiendo pianos aquí en Monterrey y créeme, conozco todos los que están en los escenarios y la mayoría los atiendo exclusivamente yo. Entonces sé en qué condición está el piano, cuándo fue su última afinación, qué dolores tiene, por dónde flaquea, ¿verdad? Y yo llego, preparo, de acuerdo al conocimiento que tengo del artista, y luego ya en ocasiones viene el artista a probarlo, en ocasiones no, ¿sí? Y tan tan. Pero en conciertos de música culta, por llamarlo de alguna manera, es decir, en Auditorio Luis Elizondo, que es donde yo más trabajé con gente de la SAT, o acá en el Auditorio San Pedro, eh, la entrevista sí, por lo general se da antes de trabajar con el piano y antes y después del ensayo que tienen con el instrumento, ¿verdad? Porque a veces ellos piden una situación, yo la trabajo, hacen su ensayo y luego me piden algunas correcciones, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones de timbre, más que nada, es lo que sucede. Me sucedió con uno de los conciertos de Alondra de la Parra. Venía un pianista inglés muy exigente, él, con muy buen oído, con mucho conocimiento de lo que quería del instrumento, y fue una experiencia fabulosa, ¿verdad? Porque muy pocos pianistas saben realmente qué es lo que quieren del instrumento. Pocos me ha tocado con ese nivel de conocimiento que me dicen, a ver, vamos a trabajar con la calidad del sonido del piano. Quiero que me modules porque voy a interpretar a Gershwin y van a interpretar la Rapsodia en Azul. Pues es una pieza muy poderosa para el instrumento, ¿va? Me dice, yo necesito brillantez aquí, necesito un poco más suave acá, necesito que esto me lo trabajes aquí. Y él tocaba y marcaba algunas notas, yo trabajaba con los martinetes, se cambia la flexibilidad y la resiliencia de los martinetes para cambiar la calidad del sonido, ¿va? Y estuvimos trabajando 2 horas construyendo prácticamente la voz del instrumento para la Rhapsody en Azul de Gershwin. Y te digo, fue una experiencia muy buena. Pocos pianistas me ha tocado con ese nivel de exigencia. Jorge Rodríguez, ¿cuánto dura una afinación tuya en acción? O sea, al terminar el concierto, nuevamente tendrá que llamarse a un afinador o, digamos, ¿qué tanto permanece una afinación después de un concierto intenso, por decir, después de empezar Gershwin? Sí, hay no discusión, hay muchos trabajos de estudio al respecto por técnicos y científicos que atacan el asunto. Y el piano, en cuanto yo termino de afinar, se empieza a desafinar. Ahí la entropía entra a funcionar a favor del afinador
La afinación perfecta no existe porque prácticamente yo termino y ya está en detrimento. Pero para el gusto y el oído humano, un oído, por decir, de una escucha normal, el piano puede durar semanas con una buena afinación para un conocedor, ¿sí? Un piano doméstico, pues, se recomienda que se afine una vez al año, ¿sí? Porque pues son pianos que no tienen mucho uso, no hay mucha exigencia en cuanto a la Que algunos calidad. realmente ni tienen uso, o sea, nada más están ahí dibujados en la Sí, pared, de plano, hay ¿no? pianos que reciben más afinaciones que tocadas. Pero sí, en un piano depende también mucho de las condiciones del instrumento, ¿sí? En un piano de concierto que está recibiendo mantenimiento profesional, la afinación, si hoy hay un concierto, mañana se puede hacer un retoque, nada más revisar y y es suficiente, no hay que refinar completamente. Aquí el asunto de la exigencia de hacer la afinación para cada concierto es para darle seguridad al pianista. Un pianista que se sienta y encuentra un detalle de afinación, créeme, le arruinas el concierto, ¿sí? Es lo que me preguntaba Juan Manuel Serrat. Me preguntaba, oye, ¿y sabes, tienes idea de lo que representa para el pianista que tú hagas tu trabajo pues lo más profesional posible? Digo, pues sí, claro que lo sé, ¿verdad? Yo dejo un detalle, si un pianista me cae mal o traigo pleito, le dejo mal una nota y le arruino su concierto. Claro. No es algo que haya hecho jamás, ¿sí? Pero es una forma de explicarlo, ¿verdad? Em, Existen distintas clases, distintos rangos del ejercicio musical. Ajá. Hay formas de la expresión musical donde se puede tocar perfectamente mal y, y puede que nadie se dé cuenta o puede que todos se den cuenta y no les importe, como es el caso del mariachi. De Claro, que el mariachi es- curiosamente es un músico que toca ebrio o puede tocar ebrio así es, o sí, puede tocar ante todos ebrios y los mismos músicos ebrios y no pasa nada, ¿no? con pura Allí entraña. digamos que un rigor como el tuyo pues no viene al caso. Pero yo lo que te quiero preguntar es si la irracionalidad de cierto tipo de músicos o la condición extraña de ciertas formas musicales puede alterar tu trabajo. Por decirte algo, yo he visto que muchas veces grabó sus discos John Lennon con un chicle en la boca. O sea, él Sí, estaba cantando y al mismo tiempo mascando un chicle, lo cual me parece a mí, dentro del ámbito del manejo del sonido, criminal. Pero claro, después me fui enterando de que no solo decía eso, sino que también utilizaba eh, manejos, pues tocaba el tema en un tono y de pronto se brincaba a otro tono y hacía el puente en otro tono que no tenía nada que ver y le decía al productor, bueno, eso yo ya lo hice, ahí tú sabrás cómo lo arreglas. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, efectivamente tú has trabajado con muchos pianistas que son grandes virtuosos, por decir, Ricard Miralles es un monstruo del piano, pero hay otros que son quizás músicos extraños a los cuales tu trabajo pues les puede resultar pues como que no te pedirían las mismas condiciones que te piden otros. ¿Cuáles son los músicos caprichosos que tú te has encontrado o cuál sería una línea, una línea musical caprichosa respecto a tu trabajo? pues realmente no he tenido mucho problema porque, como decíamos hace rato, la afinación del piano es una, ¿sí? Sí hay quienes piden en otro tono, por ejemplo, los grupos que tocan tango, el bandoneón está afinado a 441, que es una frecuencia un poco más alta es un hertz más alta que el piano. Entonces, pues hay que subir la afinación del piano para que empate con él. Pero esa es una condición normal. La afinación se corre igual. Pareja. Sí, no me ha tocado ninguna situación. Me ha tocado pianistas que se quejan del instrumento una vez que termina su concierto, pero eso es por la calidad de interpretación que hicieron.
Me tocó con uno, desgraciadamente con los que más batallo es con los pianistas nacionales, más que con los extranjeros, la gente de nivel mundial. Un pianista nacional viene muy renombrado, él toca, le preparo el piano, da su concierto, tiene fallas en su concierto, se queja del instrumento terminando el concierto, me hablan a mí, me dicen, oye, ¿qué está pasando? Se quejó esto y otro. Dije, no, pues el piano está en buena condición, se hizo todo el trabajo, el señor tiene sus detalles en la interpretación. Ese fue mi, mi réplica, ¿verdad? Y me dicen, bueno, ¿cómo podemos? Me dicen, es tu palabra contra la de él. Nosotros como productores no tenemos ni idea de qué se trata. Le dije, no hay problema, la próxima semana viene Claude Bolling, ¿sí? Pregúntenle a él. Claro, llegó Claude Bolling y habló maravillas del instrumento, ¿verdad? Y entonces ya con eso, pero son pocas las situaciones de ese tipo. Se me presentan más con clientes particulares, ¿sí? Hay gente que, pues, que se mete en estudio de teorías extrañas de acústicas o teorías musicales diferentes y me piden otro tipo de afinación, me piden otro tipo de regulación. Y bueno, yo estoy abierto a todas esas situaciones. A veces es muy interesante entender el por qué están pidiendo aquello y cuando tiene un sentido es enriquecedor, ¿sí? Y yo me he preparado para poder atender todo ese tipo de situaciones, todo tipo de maquinarias, todo tipo de pianos de todas las edades que te encuentres. Y en cuestión de afinación, pues hay afinaciones históricas. A la vuelta de 300 años ha habido, no sé, 150, 200 tipos de afinaciones diferentes para el instrumento, documentadas, y que yo no las sé hacer todas, pero tengo la documentación para poder hacerlas cuando algún investigador de la historia del pianismo me pide algún tipo de afinación histórica, ¿va? Pero son muy pocos. Aquí en Monterrey no es una plaza que se destaque por ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Eh, en todos los oficios ex- existen pues calidades de ejecución, Así es. pero en la medicina, por ejemplo, pues no puede haber un cirujano plástico malo, ¿verdad? Tampoco puede haber un cirujano gástrico malo o un hombre que haga cirugía de manos y que sea malo. Eh, Ajá. y hay otros campos donde sí, o sea, hay muchos plomeros que son muy malos y que siguen haciendo plomería. Por ejemplo, ¿no? Electricistas, Sí. que dejan unas luces cortadas, etcétera, cuartos apagados. En el plano de la afinación de pianos, ¿cuál es el peso del prestigio? ¿Cuánto vale el prestigio y cómo se gana el prestigio? Pues el prestigio se gana haciendo bien las cosas y conociendo el oficio. Digo, yo tengo 38 años haciendo esto y son 38 años que me la he pasado leyendo. Al principio, ¿verdad? Toda la información era a través de libros. Yo compraba cantidad de libros de técnicos y los devoraba, ¿sí? ¿Para qué? Para aprender, porque yo tengo que atender todo tipo de piano. Vaya, no soy un técnico especialista en Steinway, que lo soy, pero no nada más, no exclusivo de Steinway, ¿sí? Entonces yo tengo que poder atender miles de marcas, ¿sí? El abanico es muy amplio. Te digo, en 300, hay pianos que tienen 150 años y tengo que ponerlos en forma. Y tengo que conocer la maquinaria, tengo que conocer la acústica del instrumento, tengo que conocer los problemas estructurales que pueda presentar, etcétera. Y los tengo que resolver, si no yo, ¿quién? El técnico es el que debe. Y entonces eso es lo que da el prestigio, lo que da el soporte, ¿sí? Lo que da el seguimiento, el mantener, el quedarte con tu afinador. Como tú dices, hay en todos los oficios y en todas las profesiones, hay quienes hacen bien las cosas y quienes no las hacen bien.
Tú dices, no debería, no hay un, ¿cómo se dice? Ahorita lo acabas de decir, un cirujano plástico malo. Sí hay, y ofrecen sus servicios y lo hacen mal. No debería de haber, ¿sí? Pero pues aquí no hay quien te dé la licencia para ejercer el oficio, ¿sí? En 38 años aquí en Monterrey, que yo sepa, han surgido, no sé, 25 o 30 afinadores, ¿sí? A lo mejor me quedo corto, pero esos mismos 25 o 30 afinadores han desaparecido, ¿sí? O sea, la fecha que yo sepa que hacen bien su trabajo, yo le podría confiar un servicio a uno o a dos afinadores más. Fuera de ellos, pues no. Y son gente que ofrecen sus servicios, no sé, ahorita habrá unos 7, 8 tal vez, que ofrecen sus servicios, que cobran por sus servicios, y esos 8, pues 6 no lo hacen como deberían, ¿sí? ¿Por qué? Hay muchas situaciones, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de empatía con el oficio, hay cuestiones de gusto por el piano, ¿sí? Yo soy un enamorado del instrumento, yo desde chiquillo estoy muy, muy clavado con los pianos y eso me da una ventaja, porque yo le puedo dedicar mucho tiempo a un instrumento para ponerlo en forma y a mí no me duele, ¿sí? Realmente no me duele. No es que regale mi trabajo en ocasiones, pero sí doy feria de más, ¿sí? Ahora, gracias al el prestigio y por decir, el profesionalismo con que ha hecho las cosas, pues mi nivel de ingresos sí es suficiente para poder atender situaciones de ese tipo. Y en ocasiones es muy interesante también enfrentarte con un piano que te está dando problemas y dices, bueno, a ver, espérame, ¿qué está sucediendo aquí? Y te metes a investigar en el instrumento, le metes más tiempo del que esperabas, pero obtienes una recompensa, ¿va? Sí, eso es lo que te da soporte. Yo creo que como en cualquier otra profesión, no es cuestión de de inversión, que hay que hacer inversión en maquinaria, hay que hacer inversión en herramienta, hay que hacer inversión en presentación, etcétera. Pero la calidad del trabajo que haces, yo creo que a fin de cuentas es lo que te soporta. ¿Cómo llegaste tú a esta profesión? Bueno, yo llegué a esto por mi gusto, por el piano. Yo desde muy chiquillo me sentaba a tocar. Desde los 7 años, me acuerdo, me ponía a estudiar mis lecciones. Mi mamá me daba clases. Y en algún momento me dijo que ya no me iba a pagar las afinaciones del piano porque eran muy caras y yo cada rato quería que lo afinara. Entonces me dijo, te voy a pagar una última afinación y fíjate bien, yo tenía mucha habilidad mecánica y ella lo sabía. Y ya en ocasiones había abierto el piano y le había metido algo de mano, pero no sabía bien cómo hacer las cosas. Tenía yo 14 años cuando hacía eso. Y me pagó una última afinación, vino el técnico y yo me pegué al piano. ¿Va? Y el técnico me dijo, ¿qué haces aquí, hombre? Vete a jugar. Y yo le decía, no, pues quiero aprender. Dijo, ¿quieres aprender? Yo te voy a enseñar. Y me soltó toda la sopa. Y ahí me dijo cómo regular mi piano, cómo hacer la afinación, en qué me debería de fijar, etcétera. Muy rudimentario, ¿sí? Pero sí me dio todas las bases para poder hacer el trabajo. Al final me pregunta, me dijo, entonces ya no me vas a contratar. Le dije, no, yo creo que ya no va a volver aquí a aprender mi piano. Y dijo, vas a necesitar herramienta. Y él me vendió mi primera llave de afinar, me vendió unas cuñas. Me dijo, con esto ya puedes empezar a darle afinación a su piano. Después yo seguí con mi vida, le seguí dando afinación a mi piano, a mi gusto, ¿sí? Sin mucho conocimiento todavía. Era la única maquinaria que conocía. Y luego poco a poco empecé a darle servicio a pianos de amigos y de conocidos, se corrió un poco la voz. Yo estudié mi carrera y empecé a ejercer y en el 92, cuando empezaron las crisis y las devaluaciones, pues se acabaron los contratos, ¿sí? Entonces decidí pues ofrecer mis servicios. Dije, ahorita es cuando.
tengo ¿Pero mucho tiempo libre. qué carrera hiciste tú? Yo soy licenciado en diseño gráfico por la UDEM. Ah, ya. Yo Ah, por la terminé UDEM en, además. sí, yo terminé en el 80, todavía no existía ni el campus. En el 82 empecé a dar servicio, que fue cuando empezaron, pues vinieron las devaluaciones y se acabaron los contratos de diseño gráfico, estaba muy incipiente apenas ese mundillo. Y vi la oportunidad de tenía el tiempo, yo estaba muy joven todavía, tenía el tiempo y las ganas de hacerlo. Mandé cartas a restaurantes, mandé cartas a escuelas de música, a escuelas perdón, a las tiendas de pianos, a los distribuidores. Y a la semana yo ya tenía mi agenda llena de trabajo. Y todo Hasta la fue de ahí fecha. para acá, sí, de ahí para acá todo fue empezar a estudiar. Me di cuenta que había muchos tipos de piano, muchos tipos de maquinaria, que al principio resolvía pues con pura observación y estar trabajando con la maquinaria. Y entendí que que me tenía que preparar si quería hacerlo realmente como un profesional. Me puse en contacto en ese entonces con la Universidad de Missouri, que ellos lo tienen como carrera, es de las más prestigiadas en Estados Unidos con el maestro Owen Jorgensen. Él me dio la bibliografía que utilizaban en la carrera. Yo no podía irme a estudiar para allá, los costos eran altísimos y no eran tiempos como para andar haciendo eso, pero sí pude hacerme de la mayoría de los libros que él me sugirió, y eso y el trabajo de campo me fueron dando la experiencia y el conocimiento y mi gusto por el instrumento. Jorge, con un par de dólares se puede comprar un afinador de guitarra y ese afinador te puede decir perfectamente cuándo esa guitarra cuadra. ¿Esto va a ocurrir con el piano alguna vez? No, ahorita Ok. ya hay equipos electrónicos para suplir el trabajo del oído, pero están diseñados, están resueltos electrónicamente en el supuesto de que el piano está en óptimas condiciones, que su acústica es buena, que tienen un buen sonido, que hay buena calidad. O sea, no le saben las mañas. No, inclusive en pianos de concierto, de un piano a otro, siendo idéntica la marca, siendo el mismo modelo, hay diferencia en el timbre y en la calidad del sonido. Entonces tú tienes eh, tú eres músico también, conoces de música. Entonces tú sabes que el sonido que escuchamos de un instrumento es la combinación de la frecuencia, estoy hablando del piano, la frecuencia que está vibrando la cuerda, la calidad del martinete que está golpeando la cuerda, la calidad de la tapa armónica que está amplificando el sonido, y todos esos componentes son lo que construyen el sonido que escuchamos, ¿sí? No es nada más la frecuencia, no es nomás un análisis de frecuencia, sino que también está involucrado el timbre, la voz, la calidad del sonido, ¿sí? Si es muy brillante, si es muy suave. Y eso no lo detecta un aparato electrónico. El aparato electrónico mide las frecuencias, ¿sí? Ya Y está ahí. tienen programas para compensar dependiendo del tamaño del instrumento, ¿sí? Entre más chaparritos, más corrientes el sonido, hay más deformación en el sonido. Pero no analiza el timbre en ningún momento, ¿sí? Ni analiza los armónicos que se están produciendo y que están influyendo en la calidad del sonido. Eso solamente con el oído se puede reconocer. Entonces, cuando yo empecé, yo traía un equipo electrónico. Ya en el 80 ya había equipos electrónicos analógicos que me daban toda la gama del piano. Y yo empecé con un equipo electrónico. Yo no tenía un oído entrenado, ¿sí? Ni sabía que se podía entrenar. Y lo empecé a hacer y hacía buen trabajo el equipo hasta que me tocó trabajar con el piano del profesor José Sandoval, en paz descanse, maestrazo, y él era violinista y tenía un oído privilegiado. Y trabajando en ese instrumento me dijo, Jorge, no están quedando muy bien los agudos. ¿Quieres que te haga algunos comentarios o eres de esos afinadores que se cierran y no quieren que se meta uno? Dije, no, digo, yo estoy aprendiendo. Cualquier cosa que me diga, maestro, créanme que me va a servir.
Y me dijo, fíjate, aquí en las partes altas hay que compensar de esta manera porque el oído es piloto y en las partes bajas así. Y yo veo que tú estás afinando plano porque traes tu equipo electrónico. Apaga tu equipo. Dijo, escucha, fíjate. Y empezó a meterme ya en el trabajo de la afinación a oído. En ese momento me di cuenta que mi oído ya tenía un cierto desarrollo, ya tenía yo un conocimiento que no había buscado, ¿sí? Pero ya estaba presente. Entonces de ahí para acá, yo creo que en un par de semanas dejé por lo sano el equipo electrónico y empecé a trabajar con puro oído. ¿Por qué? Pues porque veía yo que había mucho más calidad y que tenía mucha razón el maestro. Eran detalles que yo notaba, ¿sí? Y que me hacían dudar un poco de la exactitud de mi trabajo, ¿sí? Pero no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y él me hizo ver cuál era el detalle, me ayudó a apreciar con el oído todos esos componentes y sí, de ahí para adelante creció mucho la calidad de mi trabajo.